Bien, muy buenas tardes. Mi nombre es Cuyanco Pérez Modesto. Les doy un cordial saludo. En esta oportunidad voy a hablar sobre ángulos entre dos rectas paralelas y una secante. ¿A qué lo llamamos rectas paralelas? Llamamos a esta recta, ¿no es cierto? Recta 1 y la recta 2, ¿no es cierto? ¿A qué lo llamamos rectas paralelas? Aquellos que no se intersectan. O sea, ¿qué quiere decir? Que no cruzan. Porque esta recta es la secante, o sea que la que intersecta a otra recta, ¿no es cierto? Bien, aquí sabemos que beta va a ser igual a la suma de alfa más teta. ¿Cuándo cumple eso? Cuando estas dos rectas sean paralelas. A esto lo llamamos el teorema del serrucho o la propiedad del serrucho, ¿no es cierto? Serrucho. Acá un serrucho, acá dos serruchos, ¿no es cierto? Que va a ser lo mismo. En este caso ocurre lo mismo, que beta más alfa va a ser igual ¿a quién? A la sumatoria de los tres ángulos. En este caso, A más B más C. Ahora, ustedes podrán decir, ¿y cómo sé? ¿Cómo sabemos que eso cumple? Mira, hacemos esto. Hacemos otra recta paralela por el medio, ¿no es cierto? Por esta parte. Entonces, esto sería otra recta paralela. Entonces, sabemos que este ángulo de acá va a ser igual al ángulo de acá. O sea, ¿qué quiere decir? Que esta de acá será un alfa. Entonces, igual, en este aspecto va a ocurrir lo mismo, que este ángulo, que es el ángulo teta, va a ser igual al ángulo que hemos hecho, ¿no es cierto? La recta, este ángulo. ¿Qué sería? Sería teta. Entonces, beta va a ser la suma de alfa más teta. Ahí es donde demostramos que beta, ¿no es cierto? En este caso, el ángulo es igual a alfa más teta. ¿Por qué? Porque esa propiedad cumple. Va a cumplir de que esto va a ser igual a esto. Y también cumple de que este ángulo va a ser igual a este otro ángulo. Y también cumple que este ángulo va a ser igual a este ángulo. Entonces, está demostrado de que beta es igual a alfa más teta. Siempre en cuando, ¿no es cierto?, estas dos rectas sean paralelas. Igual ocurre aquí. Estas dos rectas tienen que ser paralelas para que cumple la propiedad del serrucho. Bien, volvemos con otra propiedad. Bien, esta es la propiedad de los segmentos. ¿Por qué le decimos eso? Porque debe cumplir la sumatoria de estos tres ángulos internos, debe ser 360 grados. O sea, ¿qué quiere decir? Que beta más alfa más teta debe ser igual ¿a qué? A 360 grados. Eso debe cumplir, esa propiedad. Bien, acá tenemos otra propiedad que le llamamos la propiedad de la ramita. Ya. En esta propiedad se dice que la sumatoria de estos ángulos debe ser 180 grados. O sea, ¿qué quiere decir? Que la suma de A más B más C y más D debe ser igual a 180 grados. O sea que la suma del ángulo A, el ángulo B, el ángulo C y el ángulo D debe ser 180 grados. Toda esta propiedad cumple siempre en cuando estas dos líneas o dos rectas, llamado L1 y L2, cumpla que sean rectas paralelas. También en esta propiedad, ¿cierto? Propiedad de los segmentos. También debe ser estas dos, debe ser rectas paralelas. Si no, de lo contrario, no cumpliría esa propiedad.
Bien, vayamos acá, un ejemplo. Llámese que acá tenemos, digamos 90, pongamos 120 grados. Acá igual, 120 grados. Y nos pide hallar el ángulo alfa. Entonces, ¿cómo nosotros hallaríamos? Sabemos que 120 más 120 más alfa va a ser igual a ¿quién? A 360 grados. Es de aquí que nosotros podemos despejar que alfa sería igual a ¿quién? A 360 grados más la suma de estos dos serían menos, ¿no es cierto? Vamos a restar porque estos dos va a pasar al otro lado. Entonces serían 240 grados. Entonces es de aquí que alfa va a ser igual a ¿quién? A la resta, ¿no es cierto? ¿Cuánto sería? También sería 120 grados. Eso ha de cumplir de acuerdo a esta propiedad, porque nos dice que la suma de los tres ángulos sería 360 grados. En este caso igual, podemos tener tres datos. Llámese ángulo, por decir 30, este ángulo llamamos 40, este ángulo también podemos llamar, no sé, 70, y nos pediría hallar el ángulo D. Entonces, también igual, lo que va a ocurrir es, reemplazamos nada más que 30 más 40 más 70 y más el D, ¿no es cierto? Sería igual a 180 grados. Entonces, de aquí también igual, despejamos D. D va a ser igual a ¿quién? A 180 grados menos la suma de estos tres. Sería acá 70 más 70, sería 140, menos 140 grados. ¿A qué sería igual D? Sería igual a 40 grados. Así estaríamos demostrando que D es 40 grados. Entonces, diríamos que esto es igual a 40 grados. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que cumpla la propiedad que toda la suma es igual a 180 grados. Eso sería el ejemplo. Bueno, por esta oportunidad, eso es todo lo que puedo hablar. Gracias.